Si sientes que necesitas saberlo todo antes de invertir, te entiendo. Porque yo estaba exactamente ahí. Pensando que primero tenía que aprender, leer, entender, dominar todo. Y después, empezar. Pero descubrí algo que me cambió la forma de verlo por completo. No necesitas saber todo para empezar. Y de hecho, esperar demasiado también tiene un costo. Y hoy te voy a mostrar cómo empezar. De forma simple, sin complicarte, y sin sentir que estás apostando tu dinero. No es una fórmula mágica. Es el proceso real de alguien que está dando sus primeros pasos. Si estás en ese punto donde quieres invertir, pero no sabes cómo, este canal es para ti. Finanzas magnéticas. Aprende a invertir sin miedo. La mayoría de personas no empieza a invertir por falta de dinero. Empieza tarde o nunca empieza. Esto es por una razón más profunda. Cree que no sabe lo suficiente. Y eso suena lógico. Pero en realidad, es una trampa mental. Porque nunca llega ese momento donde dices, ya sé suficiente. Siempre sientes que te falta algo. Otro vídeo. Otro libro. Otra explicación. Y mientras tanto, no haces nada. Como decía Charlie Munger, la mejor forma de aprender es haciendo. Y esto, en inversiones, es clave. Porque puedes entender la teoría, pero hasta que no pones dinero real, no entiendes cómo reaccionas. Según el informe sobre el sentimiento de los inversores minoristas del 2024 presentado por Finder y Tastytrade, solo el 43% de los adultos han invertido fuera de planes básicos. Esto implica que más del 50% no está invirtiendo activamente, y el 69% de las personas que no tienen nada invertido citan el dinero como la razón principal. Pero nuestro caso es diferente, tenemos el dinero, pero el miedo a perderlo nos paraliza y no nos deja avanzar. Según la cadena líder mundial en noticias financieras y de negocios, CNBC, en un artículo del 22 de diciembre del 2022, indica que según revela una encuesta de Magnify Money realizada en noviembre de ese año, a más de 1.500 adultos residentes en Estados Unidos, casi la mitad lamentan no haber invertido más en acciones en los últimos 10 años. Esto a pesar de que varios índices bursátiles cayeron entre un 15% y un 20% en 2022. En general, el 45,1% de los estadounidenses, incluyendo tanto a inversores como a no inversores, dijeron lamentar no haber aprovechado al máximo el mercado de valores. Esto nos lleva a la reflexión de que la mayoría de las personas saben que deberían invertir, pero no lo hacen. El mayor obstáculo no es el dinero, es el miedo a perderlo. De hecho, estudios muestran que más del 60% de personas no invierten por esa razón. No porque no puedan, sino porque tienen miedo. Pero podemos formar parte del grupo que, a pesar del miedo, se atreve a dar el siguiente paso. Después de invertir por primera vez, no viene la tranquilidad, viene la ansiedad. ¿Quieres revisar todo el tiempo? ¿Dudas? ¿Te cuestionas? Y eso es normal. Pero aquí es donde se separa la gente que avanza de la que se devuelve. Aquí viene algo que a mí me incomodó mucho cuando lo entendí. ¿Esperar también tiene un precio? Y no es un precio pequeño. Es un precio que no ves, pero que se acumula con el tiempo. Mira esto. Históricamente, el mercado, por ejemplo el S&P 500, ha generado en promedio entre un 8% y un 10% anual a largo plazo. Ahora llévalo a algo simple. Si una persona invierte $200 iniciales y deposita, en esa misma inversión, $100 al mes, durante 10 años. Al final de esos 10 años, puede terminar con aproximadamente $18,000 o $19,000. Pero si esa misma persona solo ahorra, durante los mismos 10 años, solo tendría alrededor de $12,000. La diferencia son más de $6,000. Y aquí viene lo fuerte, esa persona no perdió dinero, pero dejó de ganarlo. Ahora súmale algo más, la inflación. Según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la inflación promedio está entre 2% y 4% anual. Eso significa que si hoy tienes $1,000, en unos 10 años, ese dinero puede valer en poder real de compra alrededor de solo $750. Es decir, aunque no hagas nada, aunque no toques tu dinero, estás perdiendo cerca del 25% de su valor. Y lo más peligroso de todo esto, es que no se siente. No duele. No es inmediato. Pero pasa todos los días. Así que entendí algo clave.
No invertir no es quedarte igual. Es ir hacia atrás, lentamente, sin darte cuenta. No se trata solo de cuánto dinero tienes, sino de cuánto tiempo lo dejas crecer. Aquí entra una idea muy poderosa. El interés compuesto. No necesitas entenderlo perfecto ahora. Solo entiende esto, el dinero crece sobre el dinero, con el tiempo. ¿Y cada año que no empiezas? Es un año que no vuelve. Como explica el libro La psicología del dinero. No se trata de ser brillante, se trata de ser constante. Entonces entendí algo importante. Mi problema no era que no sabía invertir. Mi problema era que estaba esperando sentirme listo. Y ese momento no llega. Nunca te sientes completamente preparado. Así que cambié la pregunta. En vez de decir, ¿ya sé suficiente para invertir? Empecé a preguntarme, ¿sé lo suficiente para empezar pequeño? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque te quita presión. Te permite avanzar sin miedo a perderlo todo. Si hoy quisieras empezar, sin complicarte, sin ser experto, esto es lo que yo haría. Pero antes... Si este video te está ayudando, dale like. No por mí, sino porque así YouTube se lo muestra a más personas que están exactamente como tú ahora mismo. Con ganas de avanzar, pero sin saber por dónde empezar. Y si quieres aprender a invertir sin humo, sin promesas falsas, y viendo el proceso real desde cero, suscríbete. Lo que yo haría sería lo siguiente, y por favor lee lo que dice en pantalla y ten en cuenta que todo lo que decimos en este vídeo es netamente educativo. Lo primero sería asegurar tu base de dinero, crea un fondo de emergencia. Antes de invertir, necesitas estabilidad. Un fondo de emergencia es dinero reservado para imprevistos. Salud, arreglos, pérdida de ingresos. Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, el fondo de emergencia es dinero diseñado específicamente para cubrir gastos inesperados, sin endeudarte. Y esto no es opcional. Porque según la Reserva Federal, cerca del 37% de las personas no puede cubrir un gasto inesperado de $400 sin endeudarse. Ahora entiende esto. Si no tienes este fondo, cualquier problema te obligará a sacar tu dinero invertido en el peor momento. Lo recomendable, según entidades como Fidelity Investments y Vanguard Group, es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos asegurados. Y hay algo más. Un estudio de la FINRA, Fundación de Educación para Inversores, muestra que las personas con fondo de emergencia tienen menos estrés financiero y toman mejores decisiones. El fondo de emergencia no es para ganar dinero. Es para que cuando inviertas, no lo hagas con miedo. Y aquí viene algo que necesitas entender antes de dar cualquier paso. El binomio riesgo-retorno. Es lo segundo que debes tener muy claro. En el mundo de las inversiones, no existe el dinero fácil. De hecho, organismos como la Comisión de Bolsa y Valores explican que todas las inversiones implican riesgo. Y los mayores rendimientos están asociados con mayores riesgos. Y la FINRA lo deja aún más claro. No existe una inversión de alto retorno sin un nivel significativo de riesgo. ¿Qué significa esto para ti? Muy simple. Si alguien te promete ganar mucho dinero, en poco tiempo, y sin riesgo, eso no es una oportunidad. Es una alerta. De hecho, la Comisión Federal de Comercio advierte que las promesas de altas ganancias con poco o ningún riesgo son una de las señales más comunes de fraude financiero. Por eso ves cosas como 10% mensual garantizado. Ingresos pasivos sin riesgo. Duplica tu dinero rápido. Y suenan bien, pero rompen completamente esta regla básica. Ahora, para que lo entiendas fácil. Bajo riesgo es igual a ganancias bajas. Riesgo medio es igual a ganancias moderadas. Alto riesgo es igual a ganancias altas, pero también a posibles pérdidas. Aquí no se trata de evitar el riesgo, se trata de entenderlo. Porque cuando lo entiendes, dejas de buscar atajos y empiezas a tomar decisiones con criterio. Y ahora, hay algo que necesitas entender. Porque esto es lo que hace que todo valga la pena con el tiempo. El tercer punto importante es entender qué es el interés compuesto. El interés compuesto es cuando tu dinero genera ganancias, y luego esas ganancias empiezan a generar más ganancias. Según la Comisión de Bolsa y Valores, el interés compuesto es el proceso donde las ganancias de una inversión generan sus propias ganancias con el tiempo.
Por ejemplo, si inviertes $1000 y ganas un 10%, obtendrás $1100. Pero el siguiente año, ya no ganas sobre $1000, ganas sobre 1100 y ahí empieza el efecto real. De hecho, estudios de Vanguard Group muestran que la mayor parte del crecimiento a largo plazo no viene del dinero que aportas, sino del interés compuesto. Ahora mira esto. Una persona que invierte $100 al mes durante 10 años y luego deja ese dinero creciendo, puede terminar con más dinero que alguien que empieza 10 años después, aunque invierta durante más tiempo. ¿Por qué? Porque en inversión, el tiempo vale más que la cantidad. Además, según la FINRA, muchas personas subestiman este efecto y por eso empiezan tarde. El interés compuesto no es algo complicado, pero sí requiere 3 cosas. Empezar temprano, ser constante y tener paciencia. Porque aquí no gana el que más sabe, gana el que empieza y se mantiene. Y ahora, hay otro principio que puede marcar la diferencia entre avanzar o perderlo todo en un mal momento. Lo cuarto más importante es la diversificación. Diversificar es algo muy simple. No poner todo tu dinero en una sola inversión. Según la Comisión de Bolsa y Valores, diversificar es una estrategia que combina diferentes inversiones para reducir el riesgo de depender de un solo activo. Porque aquí hay algo que debes aceptar desde el inicio. Nadie puede predecir el mercado con certeza. Y por eso, organismos como la FINRA explican que diversificar permite que distintas inversiones reaccionen diferente ante el mismo evento. ¿Qué significa esto en palabras simples? No pongas todos los huevos en la misma canasta. Esto no es solo un dicho, es un principio financiero real. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si una inversión cae, otra puede mantenerse o incluso subir. Y aquí viene un dato importante. Estudios de la Vanguard Group muestran que la diversificación puede reducir el riesgo de una cartera, sin necesariamente reducir su rentabilidad esperada. Es decir, puedes bajar el riesgo, sin sacrificar tanto crecimiento. Ahora, ¿cómo se diversifica? De forma simple, en 3 niveles. 1. Diferentes tipos de activos. Acciones, bonos, bienes raíces. 2. Diferentes sectores. Tecnología, salud, energía. 3. Diferentes países. Esto es clave, porque según el Fondo Monetario Internacional, algunas economías pueden sufrir devaluaciones o crisis más frecuentes, y si todo tu dinero está en un solo país, todo tu riesgo también lo está. Diversificar no es para ganar más rápido, es para no perder todo de golpe. Y cuando entiendes eso, dejas de apostar y empiezas a construir. Y ahora, lo quinto que debes saber es que hay algo que debes entender antes de elegir en qué invertir. No todas las inversiones son para todas las personas. Porque en el mundo financiero existen distintos tipos de activos. Y cada uno tiene un nivel diferente de riesgo y de ganancia. Según la Comisión de Bolsa y Valores, los activos tienen distintos niveles de riesgo y rendimiento. Y elegir entre ellos depende de tu tolerancia al riesgo. Vamos a verlo de forma simple. Activos de renta fija o de bajo riesgo. Aquí sabes, más o menos, cuánto vas a ganar. Ejemplos, bonos, CDTs y cuentas de ahorro de alto rendimiento. Básicamente, prestas dinero y te pagan intereses. Según la Reserva Federal estadounidense, los activos de renta fija ofrecen rendimientos más estables, pero más bajos. Activos de renta variable o de mayor riesgo. Aquí no sabes exactamente cuánto vas a ganar. Ejemplos, acciones, ETFs, criptomonedas. En este tipo de activos el valor sube y baja con el tiempo. Pero aquí viene algo importante. El mercado, como el S&P 500, ha generado históricamente alrededor de un 8% a 10% anual a largo plazo. Eso sí, en el corto plazo, puede bajar. Los ETFs representan la forma más simple de empezar. Los ETFs son fondos que agrupan muchas inversiones en una sola. Es decir, en lugar de comprar una empresa, compras un pedacito de muchas. Por ejemplo, un ETF es del S&P 500. Te da exposición a 500 empresas al mismo tiempo. Según la Comisión de Bolsa y Valores, los ETFs permiten diversificar de forma eficiente, con una sola inversión. Ahora, aquí viene lo sexto realmente importante. Tu perfil como inversionista. Porque no se trata de elegir la inversión más rentable.
Se trata de elegir la que puedes mantener sin entrar en pánico. Y para ello debes saber elegir qué tipo de inversionista quieres ser. Hay 3 tipos de inversionistas y ahora te los voy a explicar. El primero es el conservador. Prefiere estabilidad. Evita el riesgo. Busca no perder dinero. El segundo es el moderado. Busca equilibrio. Acepta cierto riesgo. Piensa a mediano y largo plazo. Y el tercero es el agresivo. Busca mayor rentabilidad. Tolera caídas fuertes. Piensa a largo plazo. Según la FINRA, tu tolerancia al riesgo es uno de los factores más importantes para decidir en qué invertir. Si estás empezando, lo más inteligente no es ser extremo. Es ser un inversionista moderado consciente. ¿Por qué? Porque no te paraliza el miedo, pero tampoco te expones demasiado. Y con el tiempo, cuando entiendas mejor cómo funciona todo, y cómo reaccionas emocionalmente, puedes ir ajustando tu nivel de riesgo. De hecho, la CFA Institute, que es la asociación global sin fines de lucro de profesionales de la inversión más prestigiosa del mundo, señala que los inversionistas que alinean sus decisiones con su perfil de accionista tienden a mantener sus inversiones más tiempo y obtener mejores resultados. Así que no se trata de invertir como otros, se trata de invertir de una forma que tú puedas sostener. Porque al final, no gana el que más arriesga, gana el que se mantiene. Y aquí hay algo que muchas personas no ven, pero que afecta su dinero todos los días. Lo séptimo que debes conocer y manejar es la inflación. La inflación es el aumento general de los precios con el tiempo. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación es la tasa a la que suben los precios. Y al mismo tiempo, disminuye el poder de compra de tu dinero. En otras palabras, con el mismo dinero, cada vez puedes comprar menos. Por ejemplo, hoy puedes comprar algo con $100, pero en unos años, ese mismo producto puede costar $110 o $120. No porque valga más, sino porque tu dinero vale menos. Según el Banco Mundial, la inflación promedio suele estar entre 2% y 4% anual. Aunque en muchos países puede ser mucho más alta. Ahora entiende esto. Si la inflación en tu país es del 10% y tu dinero crece al 8%, en realidad estás perdiendo un 2% de poder adquisitivo. Porque aquí no importa cuánto dinero tienes, importa lo que puedes hacer con él. Según la Reserva Federal estadounidense, mantener dinero sin rendimiento puede hacer que pierda valor con el tiempo, precisamente por la inflación. Por eso invertir no es solo para ganar más, es para no perder. Tu meta mínima no es solo generar rendimiento, es superar la inflación, porque si no lo haces, aunque sientas que estás avanzando, en realidad estás retrocediendo. Lo octavo que debes saber como principiante es que tienes que aprender a manejar tus emociones. Y aquí es donde muchas personas fallan, no porque elijan mal una inversión, sino porque no controlan cómo reaccionan a ella. Cuando el mercado baja, sienten miedo y quieren salir. Cuando el mercado sube, sienten emoción y quieren entrar. Y ahí es donde pierden. El libro La psicología del dinero explica cómo tus emociones influyen en tus decisiones al invertir. Miedo, ansiedad, codicia, impaciencia. Según la CFA Institute, el comportamiento emocional de los inversionistas es uno de los principales factores que afectan el rendimiento de sus inversiones. El mercado sube y baja, pero el problema no suele ser el mercado, eres tú reaccionando a él. Un estudio de Dalbar muestra que el inversionista promedio obtiene menores rendimientos que el mercado. ¿Por qué? Por malas decisiones emocionales, comprar cuando todo sube, vender cuando todo cae. Los dos grandes enemigos. Primero el miedo. Cuando el mercado cae, vendes para protegerte. Pero muchas veces, vendes en el peor momento. Las caídas son normales, por ejemplo, el S&P 500 ha tenido múltiples caídas fuertes, y aún así, históricamente ha crecido a largo plazo. Segundo, la codicia. Cuando todo sube, entras tarde, por miedo a perderte la oportunidad. Resultado: compras caro, y luego sufres cuando baja. ¿Por qué pasa esto? Tiene nombre en psicología. Sesgos cognitivos. Ejemplo: aversión a la pérdida, sentimos más dolor al perder que felicidad al ganar. El efecto manada, seguimos lo que hacen los demás. Según estudios de la FINRA,
Estos sesgos influyen directamente en decisiones financieras y pueden llevar a errores costosos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no controlas tus emociones, ninguna estrategia va a funcionar. Puedes tener el mejor plan del mundo, pero si vendes por miedo, rompes ese plan. ¿Cómo aplicar una buena psicología como principiante? Aquí está lo accionable. 1. Tener un plan antes de invertir. Saber por qué inviertes, en qué inviertes, a cuánto tiempo. Esto reduce la incertidumbre. 2. Pensar a largo plazo. El corto plazo es emocional. El largo plazo es racional. 3. Aceptar que habrá caídas, no es un error, es parte del proceso. 4. No reaccionar impulsivamente. No comprar por emoción. No vender por miedo. 5. Recordar los 4 puntos anteriores, siempre. Como dice Warren Buffett. El mercado es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente. El mercado es emocional. Pero tú, no puedes serlo. Y ahora viene una de las decisiones más importantes al empezar. Lo noveno más importante es, ¿dónde vas a invertir? Aquí mucha gente se bloquea, porque cree que necesita la mejor plataforma del mundo. Pero no, solo necesitas una que entiendas y que te dé seguridad. Según la Comisión de Bolsa y Valores, es fundamental usar plataformas reguladas y entender dónde estás invirtiendo. Porque al inicio, el mayor riesgo no es el mercado, es no saber lo que estás haciendo. ¿Qué hace que una plataforma sea confiable? 1. La regulación. La plataforma a escoger debe estar supervisada por entidades oficiales. Ejemplo: la SEC de Estados Unidos, la FCA de Reino Unido. Esto reduce el riesgo de fraude. 2. Transparencia. Es decir, comisiones claras, información visible, sin promesas irreales. 3. Facilidad de uso. Si no la entiendes, no la uses. 4. Acceso a activos reales. Acciones, ETFs, no cosas raras o poco claras. En este punto tu trabajo es importante. Investiga, busca cuáles son las plataformas que mejor se posicionan en este momento en el mercado, analízalas y quédate con aquella que se adapte mejor a lo que deseas lograr. Ahora, algo muy importante que debes tener claro. Nunca elijas una plataforma porque te promete ganancias. Todo el mundo la usa. Te lo recomendó alguien sin contexto. Una buena plataforma no es la que promete más, es la que te permite invertir con claridad. Porque si no confías en dónde está tu dinero, no vas a poder invertir en paz. Y aquí es donde muchas personas se frenan. Porque creen que necesitan mucho dinero para empezar. Pero no. Al principio, no estás invirtiendo para ganar dinero, estás invirtiendo para no cometer errores grandes. Por eso, lo décimo más importante que debes entender es: empieza con poco. Lo suficiente para aprender, pero no tanto como para paralizarte. Porque cuando el monto es demasiado alto, aparece el miedo. ¿Dudas más? Reaccionas peor. Aquí está la clave. Invertir no es solo técnica, es comportamiento. Según el CFA Institute, la disciplina y el comportamiento del inversionista son factores clave en los resultados a largo plazo. Pero cuando empiezas pequeño, aprendes sin miedo, te equivocas sin destruir tu confianza, tomas mejores decisiones, desarrollas experiencia real, construyes disciplina, te enfocas en el proceso, no en el dinero, y construyes algo mucho más importante que el dinero. Criterio. Estudios de comportamiento financiero muestran que los inversionistas que desarrollan hábitos gradualmente tienden a mantener sus inversiones por más tiempo. ¿Cómo saber cuánto es poco dinero? La regla es simple. Una cantidad que si baja, no afecte tu vida ni tu tranquilidad. Pero que sea suficiente para que te importe y aprendas. Como dice Warren Buffett, no necesitas ser un genio, solo necesitas disciplina. Y eso es algo que sí puedes construir. Espero que estos sencillos pasos te ayuden a tomar la decisión de comenzar en el camino de la prosperidad, así como yo lo estoy haciendo. Recuerda esto: no necesitas saberlo todo para empezar. Pero sí, necesitas empezar. Para aprender de verdad. No te prometo riqueza rápida. Te prometo claridad. Si no has visto el primer vídeo, te lo recomiendo. Ahí te cuento por qué tenía miedo de invertir. Y cómo empezó todo este proceso. Y en el próximo vídeo, te voy a contar la historia de Warren Buffett y el secreto de su éxito. Te espero allá. Finanzas magnéticas.
Aprende a invertir sin miedo.